La voz de los protagonistas. En Contextos. Con nosotros está Miguel Ángel Urrutia de la Torre, abogado litigante, y con él vamos a analizar los pros y los contras del dictamen de la Ley Federal del Trabajo aprobado por la Cámara Baja y que ya pasó al Senado. Muchas gracias, abogado, por estar con nosotros y por venir a comentar sobre esto, que siempre que se habla de la ley laboral y las reformas respectivas, siempre el argumento es para que el país sea más competitivo. Y entonces, la verdad de las cosas es que no sabemos si obedece más a una presión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio y las especificaciones que Estados Unidos quiere que se contemplen dentro del ámbito laboral, para no perder ellos también competitividad y para que las inversiones de Estados Unidos o las asiáticas o cualquiera otra se queden ahí en ese país. Entonces, habría que revisar si lo que sucedió en 2012, que dio apertura a contratos, a eventuales por tiempo determinado, por capacitación inicial y prueba, etcétera, realmente funcionó. ¿Y por qué esta necesidad de estar haciendo estas reformas de manera constante? O las que se hacen no funcionan o pierden vigencia muy rápido. Abogado, los comentarios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en ese sentido creo que es muy importante ver la motivación que tienen estas nuevas reformas. Es muy acertado lo que están ustedes comentando, en el sentido de que en efecto corresponde no tanto a una presión, sino aparte de los compromisos que hizo el gobierno mexicano con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como el TEMEC, muy puntualmente en darle cumplimiento a los convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Es importante atender que, bueno, al final del día nuestra legislación es cambiante y tiene que adaptarse a los tiempos modernos. Ya iremos viendo algunos puntos importantes sobre esta reforma y viendo cuáles son los que atienden puntualmente a los compromisos realizados con el Tratado de Libre Comercio y los que corresponden a algunos intereses propuestos por diversos grupos parlamentarios que abonaron pues a ese compromiso, ¿no? Yo creo que en ese sentido iremos comentando. El primero tiene que ver con una reforma al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que atiende muy puntualmente a la igualdad de género. No tiene que ver con agregar una redacción que dice que el trabajo es un derecho y deber social, y se le agrega que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley, que debe de efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Eso son lo que se le agrega muy puntualmente al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, y creo que atiende pues a darle un sentido de igualdad de género, que si bien ya estaba contemplado a una forma muy general, sí se intenta puntualizar, y de la discusión de agregar estos enunciados se desprende pues esa firme intención, ¿no? Uh-huh. Eso en el orden en el que fue. En orden de importancia, creo que es muy relevante puntualizar que se está desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje. En ese sentido se están creando los centros federales de conciliación y de registro laboral. Es decir, ahora vamos a tener a dos instancias. Por un lado serían los centros, que sean encargados en primer lugar de conciliar los conflictos que se den entre trabajadores y patrones, de registrar a los sindicatos, registrar los contratos colectivos, así como los reglamentos interiores de trabajo. Uh-huh. Es relevante puntualizar que este centro de conciliación y registro laboral única y exclusivamente tendrán esas funciones conciliatorios por un periodo máximo de 45 días. Todos aquellos conflictos entre patrones y trabajadores que excedan este tiempo o que a criterio de este centro federal no sean conciliables, entonces serán pasados a un segundo instancia
también creada bajo esta ley, que serían tribunales en materia laboral, los cuales ahora sí dependerán del Poder Judicial de la Federación. ¿Y estos tribunales serán locales o estarán en los municipios más grandes o va a haber necesidad de trasladarse a algún lugar? ¿Cómo los van a repartir geográficamente? Bueno, habrá de ambos sentidos. Habrá tribunales federales, como ya los existen hoy en día con la Junta de Conciliación, y también habrá tribunales en las entidades federativas, ¿no? Insisto en que habría que ver la implementación de dichos tribunales. Yo quisiera pensar que existirá una distribución muy similar a la existente hoy en día en las juntas de conciliación. Así es. Y esto también atacará uno de los grandes problemas de la Junta de Conciliación, la presencia del coyotaje. Bueno, posiblemente. Yo creo que desde hace algún tiempo, desde la reforma de 2012 y anteriores, en las que hay que recordar que con anterioridad no se solicitaba la cédula profesional como abogado, como profesionista que ejerce el derecho para poder litigar en materia laboral. A raíz de la reforma del 2012, precisamente intentando atacar el coyotaje, es que se hace una reforma en ese sentido, y en obviedad de razones con el registro que se requiere para litigar, así como la presentación de los documentos necesarios, probablemente se talle el coyotaje, así es. Ajá. Ahora, uno de los aspectos que más se ha venido comentando en relación a esta reforma es que se va a terminar este sindicalismo charro que ha sido una constante en nuestro país. ¿De qué manera se puede lograr a través de esta reforma y si realmente se requiere más que una reforma, que haya voluntad de hacerlo? Yo creo que estamos dando precisamente en un punto muy medular. Uno de los aspectos que tiene que ver precisamente con los convenios 87 y 98, que vienen sí acordados en el TEMEC, tiene que ver con la democracia sindical, ¿no? En primera instancia, se establece procedimientos para elección de directivos y secciones sindicales, pero hay que puntualizar, muy importante, con el ejercicio del voto personal, directo, libre y secreto, ¿no? En ese sentido, creo que hay que recalcar esta reforma, toda vez que está evitando que se ejerzan controles sobre los sindicatos de parte de algunos grupos de presión, de parte de los mismos patrones en su defecto, así como garantizar el derecho de los mismos agremiados a participar tanto en las elecciones como en las decisiones importantes, así como en la rendición de cuentas de sus sindicatos. ¿No? Establece mecanismos, insistiendo, de transparencia y rendición de cuentas. Y es muy importante que hay una reforma en el sentido de ir en contra de los llamados sindicatos blancos o aquellos que están controlados por los patrones para intentar evadir tanto responsabilidades como cuotas, ¿no? Está muy puntualizado que todos aquellos sindicatos que sean detectados como sindicatos blancos o en los cuales hay extorsión en contra de los patrones, o los patrones en su defecto ejercen algún poder sobre el mismo o son utilizados para evasión, en ese momento serán extinguidos de manera inmediata. No hay que decir que van a perder su registro, y aunado a esto, también hay que decir que se agrega un tema muy importante, el cual es de la libre sindicalización. Es decir, que a partir de esta reforma, los trabajadores podrán agremiarse, sindicalizarse, sin importar el giro que tengan. No tienen que pertenecer ni a la misma empresa, ni al mismo gremio, ni a la misma industria, sino que les deja en libertad completa, siempre y cuando cumplan con los requisitos fundamentales de ser 20 trabajadores o más, etcétera, etcétera, pero ya no tienen que, digamos, estar encajonados dentro de ninguna similitud para poder conformar un sindicato, además de que podrá haber más de un sindicato por empresa. En este aspecto, ayer hubo declaraciones tanto de legisladores panistas como morenistas. En el caso del PAN, dice que con esta reforma se van a empoderar líderes como Napoleón Gómez Urrutia, mientras que por el lado del Partido Acción Nacional señala que... Acción Nacional dice que se va a empoderar Napoleón Gómez Urrutia, y Morena dice que con ello ya se van a acabar precisamente esos los sindicatos charros o sindicatos blancos. Como que hay una cierta contradicción ahí, porque para los panistas, bueno, esta reforma representaría un retroceso por el empoderamiento que tendrían líderes como Napoleón Gómez Urrutia.
Por el otro, Morena pues habla de un avance sustancial con la desaparición de los sindicatos charros. ¿Ambos tienen razón o quién tiene razón? Bueno, creo que es muy importante decir que el tema sindical y los convenios que se están atendiendo datan de 1949, 1950, y en efecto es un compromiso, insistiendo, que se hizo para con el Tratado de Libre Comercio. El uso, digamos, que se le dé a dichos convenios como litigantes, como sindicatos, como líderes sindicales, bueno, atiende, creo que, intereses muy diversos, la forma en la que astutamente se le pueda sacar la vuelta para obtener una ventaja de dichas reformas. Habría que ser muy puntuales. Creo que inclusive es necesario hacer una referencia completa al interior de la ley en la que se atienda al origen de estos convenios internacionales para tener, valga la redundancia, a que todas estas leyes sean atendidas de buena fe y que ahora que existan los nuevos tribunales del trabajo cuenten con la capacidad necesaria para que al momento de resolver los conflictos que se den derivados precisamente de esta nueva legislación se atiendan pues a los intereses reales del por qué fue legislado en este sentido y no a las curvas o a las vueltas que le intenten sacar pues quienes se dedican puntualmente a manejar los sindicatos, ¿no? Abogado, déjame preguntarle algo que me parece que es muy importante, dada la cantidad de mujeres que trabajan en este país, dado también la cantidad de mujeres que son cabeza de familia en este país. ¿Cómo quedan las mujeres en esta propuesta de reforma, en esto que ya aprobaron los diputados? ¿Hay alguna consideración para el trabajo de las mujeres en este país? Bueno, sí, por supuesto. Creo que ese es el artículo 3º que leímos al principio. Hace una consideración, creo que es muy, muy relevante, en el sentido de, hay un enunciado que me llama mucho la atención, que dice que se debe de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Es una redacción, creo que muy adecuada, muy moderna, de la cual se desprende, en efecto, que no somos iguales los hombres y mujeres, por supuesto, en el sentido de trabajos que representen carga física o algún otro tipo de esos elementos. Bueno, pues no pueden ser tratados iguales dada la naturaleza de los mismos, ¿no? Es muy evidente, y creo que atender al reconocimiento de las diferencias entre los mismos da un avance en materia de igualdad de género para lograr equilibrar esa balanza y que los hombres y las mujeres estén en las mismas posibilidades ante la ley, pues, de hacer valer sus derechos. También quisiera puntualizar dos puntitos más que se me hacen muy relevantes. El primero tiene que ver con los trabajadores del campo, en el que se obliga a los patrones a crear un padrón especial para los trabajadores que son estacionales, de manera de que, en novedad de razones, pues no trabajan todo el año con ellos, pero si regresan año con año a trabajar con ese mismo patrón, bueno, pues entonces tendrán un cálculo de su antigüedad y el resto de sus derechos en base a la temporalidad que tienen con ese mismo patrón. Ajá. ¿No? En otro sentido, también el tema de los trabajadores del hogar, llamados ahora sí legalmente en esta nueva reforma, para dejar a un lado el uso del término trabajadores domésticos, sino que son trabajadores del hogar. Hay que decir que ya se establece la obligación del patrón para inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y darles el resto de las prestaciones ante Infonavit y demás de seguridad social. Pero ¿no? ahora mismo están en un programa piloto, ¿no? Exactamente. Están piloteando y dependiendo de cómo vaya el piloto, entonces ya entrará la obligatoriedad. Bueno, no, pero hay que decir que en la reforma laboral se establece ya la obligatoriedad. Okay. El hecho de que el esquema, yo estaba en el mismo sentido, de que existe un programa piloto, digamos, voluntario. Yo creo que es un esquema para ver la integración o la aceptación que tiene dentro de los patrones. Bien. Pero al margen de eso, una vez que sea debidamente aprobada y publicada esta reforma, existirá la obligatoriedad de parte de los patrones de brindarle todos los beneficios de seguridad social. Ajá, hay una situación ahí que se ha venido discutiendo desde hace mucho, ¿no? En Estados Unidos se paga por hora. Y entonces la relación del trabajador con el patrón es muy distinta, porque no se hacen derechos, pero lo que se cobra por hora es significativamente muchísimo más alto que lo que se cobra acá. Entonces,
Esto se quedó también en veremos, no se pudo concretar lo que sería, por ejemplo, los contratos temporales o el pago por hora de servicios trabajados. Bueno, más allá del pago por servicios, insistimos en el tema de lo que sí se vio, que es con los trabajadores, con el campo. Creo que estamos aún dando pasos pequeños en ese sentido. Cuidando en primer término lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, seguridad social, crear antigüedad, aguinaldo, vacaciones, las prestaciones regulares para quienes no tienen la formalidad de un trabajo anual o de jornada completa, se les empiece a cuidar, y creo que posteriormente, dentro de las reservas que quedaron, se abordarán los temas pendientes, como es el trabajo por hora, como es el tema del outsourcing, que también Pero eso quedaron ya lo pendientes para discusión. ¿no? De alguna manera ya no lo tacharon, sino lo aceptaron como parte del esquema laboral en el país, el outsourcing. Bueno, pero la discusión, digamos, aún no se agota, porque al final del día hay quienes toman el outsourcing precisamente, y creo que las dos vertientes de esta discusión tienen sentido. Quienes dicen que el outsourcing se usa para simular un patrón y que el patrón original tenga la oportunidad de evadir responsabilidades, como la otra cara de la moneda, que nos indica que en efecto el outsourcing también se encarga de brindar fuentes de trabajo, de poner al alcance de los trabajadores o de quien se encuentra desempleado algunas opciones de empleo que de manera regular no le serían, no le llegarían, pues, ¿no? ¿Cómo sería entonces la relación, por ejemplo, cuando sabemos que ya hay agencias de colocación que, por ejemplo, te ofrecen el servicio de limpieza en casa? ¿El responsable directo de ese trabajador es esa agencia de colocación o es quien contrata al empleado? En fines últimos, bueno, directamente es la empresa de colocación. Pero hay que decir que a raíz precisamente de la reforma de 2012 existe la obligación de parte de quien subcontrata algún servicio de asegurarse de que esa empresa cuente con los recursos suficientes para hacerse cargo de sus obligaciones patronales, así como de que le brinde a sus trabajadores lo mismo, ¿no? Seguridad social, Infonavit, etcétera, etcétera, las prestaciones de ley. Y en caso de que quien subcontrata sea omiso en realizar la investigación adecuada o asegurarse de que la empresa subcontratada cuente con todo eso, bueno, entonces se le trasladará esa obligación al patrón original, ¿no? ¿Y hay algún punto, algún apartado de algo que ya sabemos que es una constante en relación a registrar a los trabajadores con un sueldo más bajo del que ganan en el Seguro Social? ¿No hay nada en la reforma al respecto? Bueno, hay que decir que en ese sentido existe la intención, pues habrá una comisión la cual estará encargada de regular precisamente lo que tiene que ver con todos los salarios y los tribunales, precisamente del Centro Federal de Conciliación. Y bueno, en ese sentido, de lo que yo alcancé a leer, aún no hay nada. No hay nada. Esto tendría que tener como mucha puntualidad en la revisión del tema y en la legislación o en las sanciones que ameritara quien tuviera estas prácticas, porque es una práctica constante. Muy constante, así común, es. ¿no? Entonces, bueno, y entonces ahora que hay que esperar a que vaya a la Cámara de Senadores. Así entonces, es. ya una vez que con los senadores se ratifique o se apruebe, entonces ya una vez que se publique en el periódico oficial de la Federación tiene vigencia. Así es, ese es el trámite que aún queda pendiente, pero digamos que en lo general, derivado además de que tuvo una votación de 428 a favor, únicamente 29 abstenciones, y un voto en contra, bueno, pues el tema de los grupos parlamentarios creo que va para adelante esta reforma, difícilmente va a ser frenada en el Senado, entendiendo la forma en la que regularmente operan estos grupos, ¿no? Sí, pero paralelamente se tendrían que estar revisando otro tipo de temas, ¿no, abogado? Porque esto implicaría que haya más registro de personas afiliadas, por ejemplo, al Seguro Social. Y si en este momento el Seguro Social está colapsado por la cantidad de servicios que tiene que prestar y que es inalcanzable operativamente para darle un servicio de calidad en el tiempo y forma en que el paciente lo necesita, ¿cómo le van a hacer? Bueno, hay que decir que al final del día, estamos ante un fenómeno que es grave. Se ha intentado legislar en ese sentido, haciendo
mayor la edad de retiro, el tiempo trabajado, de manera de que sean menos la cantidad de pensionados y que sea más el tiempo que duran haciendo aportaciones al Seguro Social para que el niño se pueda sostener. Yo creo que es muy importante el punto que están ustedes tocando en este sentido para poder tener más allá de un seguro social de calidad que cuando menos sea financieramente sostenible, ¿no? Entendemos que está al punto de la quiebra, es un punto muy importante, pero volviendo al tema de esta reforma laboral, hay que entender que desde una opinión muy particular, yo creo que está atendiendo mucho a los compromisos que se hicieron por el tema del Tratado de Libre Comercio y no tanto a las necesidades de fondo que realmente necesitaría nuestro país en materia de legislación laboral. Creo que esa es la clave, ¿no? Así es. Esa es la clave. Vamos a ver si no nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Así es. ¿No? Inclusive creo que fue tan unánime la votación después de ver después de leer la discusión al respecto. Pues básicamente casi todas las voces que opinaron, que intentaron aportar, que propusieron algo adicional a lo que venía con el tema del Tratado de Libre Comercio, fueron integradas a la reforma, ¿no? Y es en ese sentido que fue, digamos, una votación casi unánime en respecto a esta reforma, ¿no? Muy bien. Ahora, pues nosotros valoramos muchísimo su tiempo y los comentarios. Creo que tenemos que meternos a fondo, saber. Así es. Porque creo que dentro de lo que se contempla en esta reforma es que todos los trabajadores tienen que tener, por ejemplo, una copia de los contratos colectivos de trabajo. Es correcto. Pero tendrían que tener también, punto por punto, casi desglosado los artículos, cómo van a quedar ya dentro de nuestra Constitución y las reformas aprobadas para que la ignorancia luego no sea un pretexto para dejar de exigir los derechos que tienen los trabajadores. Así es. Bueno, en ese sentido sí es importante puntualizar que hay una obligación y esta le toca al patrón, que una vez que el contrato colectivo de trabajo sea registrado, tiene 15 días para hacer entrega de una copia impresa o por cualquier otro medio a cada uno de sus trabajadores. Además, bueno, de que creo que ya se avanza en ese sentido. Pero, bueno, sí, habría que integrar algún tipo de capacitación en material legal o que el contrato al momento de ser entregado le sea explicado al trabajador y no únicamente pues le sea proporcionado de forma impresa para archivo, ¿no? Creo que sí es necesario una explicación profunda para que el trabajador entienda muy puntualmente de qué es lo que constan los artículos del contrato. Abogado, pues otra vez muchas gracias por su presencia con nosotros. Al contrario, muchas gracias a sus órdenes. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Estuvo Miguel Ángel Urrutia de la Torre, abogado litigante, comentando sobre la reforma laboral.